¿Alguna vez te has preguntado por qué tu servicio a Dios se siente vacío, como si fueras un actor representando un papel que no comprende? ¿Por qué, a pesar de todas tus buenas obras, de todos tus esfuerzos por agradar al Señor, sientes que algo profundo falta en tu corazón? Y si te dijera que existe un secreto sagrado que muy pocos conocen, una revelación tan poderosa que puede transformar completamente la manera en que sirves a Dios, llevándote de una religiosidad hueca a una intimidad ardiente con el Altísimo, que cambiará no solo tu servicio, sino toda tu realidad espiritual? Hay algo que el Espíritu Santo anhela mostrarte en este momento, algo que ha estado esperando el momento perfecto para revelarte, y ese momento es ahora. Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir no es simplemente otra enseñanza más. Es una llave maestra que abrirá las puertas de un servicio auténtico, un servicio que nace desde lo más profundo de tu espíritu y que tiene el poder de mover montañas. Durante siglos, hombres y mujeres de Dios han caminado en este secreto, y sus vidas fueron testimonios vivientes del poder transformador del Espíritu Santo obrando a través de ellos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre servir a Dios en tus propias fuerzas y servir bajo la unción del Espíritu Santo? La diferencia es abismal. Uno te deja agotado, frustrado, preguntándote si realmente estás haciendo la voluntad de Dios. El otro te llena de un gozo inexplicable, de una paz que sobrepasa todo entendimiento y de una efectividad sobrenatural que solo puede venir del cielo. En este video, el Espíritu Santo quiere llevarte a través de relatos bíblicos extraordinarios donde verás exactamente cómo Él enseñó a sus siervos a servir de verdad. No estoy hablando de teorías o conceptos abstractos. Estoy hablando de revelaciones prácticas, de estrategias celestiales que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. Hay algo que Dios quiere decirte específicamente a ti en este momento. Algo que ha estado preparando en los lugares celestiales, esperando que tu corazón estuviera listo para recibirlo. Si permaneces hasta el final de este video, no solo comprenderás cómo servir a Dios de verdad, sino que experimentarás una transformación tan profunda que quienes te rodean notarán inmediatamente que algo poderoso ha cambiado en tu vida. Antes de comenzar, quiero pedirte que escribas en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a servirte. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Al escribir estas palabras, estás haciendo un pacto con el cielo, estás diciéndole al Espíritu Santo que estás dispuesto a dejar atrás el servicio religioso y entrar en el servicio sobrenatural. También te pido que des like a este video, porque al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente escuchar lo que el Espíritu Santo quiere revelar. Estarás siendo parte de la expansión del reino de Dios, difundiendo su palabra a corazones sedientos. Y no olvides suscribirte al canal, porque Dios tiene mucho más que revelarte en los próximos videos. Te felicito por tomar esta decisión. Sé que el Espíritu Santo te trajo hasta aquí porque tiene algo específico que mostrarte. Ahora, prepara tu corazón, porque vamos a comenzar con este estudio que cambiará tu vida para siempre. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que por un momento te imagines conmigo una escena extraordinaria. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, y vamos a ser testigos de algo que cambiará para siempre tu comprensión sobre cómo el Espíritu Santo te enseña a servir de verdad. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos para servir en la iglesia primitiva, estaba experimentando un avivamiento poderoso en Samaria. Las multitudes se convertían, los milagros sucedían, la ciudad entera se llenaba de gozo.
Cualquier ministro hubiera querido quedarse allí, disfrutando del éxito, de la popularidad, de ver los frutos abundantes. Pero entonces sucede algo que nos revela el primer secreto del servicio auténtico. El versículo 26 dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Puedes imaginar lo que Felipe debió haber sentido? Dios le estaba pidiendo que dejara el lugar donde todo funcionaba perfectamente, donde las multitudes lo seguían, para ir a un camino desierto, aparentemente vacío, sin ninguna explicación lógica. Aquí está la primera lección que el Espíritu Santo quiere grabarte en el corazón. El servicio auténtico no se mide por el tamaño de la multitud, sino por la obediencia a la voz de Dios. Felipe no cuestionó, no pidió explicaciones, no negoció con Dios, simplemente obedeció. Y esa obediencia inmediata es lo que distingue a un verdadero siervo de Dios de alguien que simplemente está jugando a la religión. Cuando Felipe llegó al camino desierto, se encontró con un hombre extraordinario, un eunuco etíope, tesorero de la reina Candace, que regresaba de adorar en Jerusalén. Este hombre representaba todo lo que la sociedad religiosa de esa época rechazaba. Era extranjero, era de otra raza, y por su condición de eunuco estaba excluido de la congregación según la ley judía. Pero para Dios, este hombre era tan valioso que envió a su siervo Felipe a través del desierto solo para alcanzarlo. El versículo 29 nos revela el segundo secreto. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Nota que no fue Felipe quien decidió acercarse por su propia iniciativa. Fue el Espíritu Santo quien le dio la instrucción específica. Aquí aprendemos que el servicio verdadero no nace de nuestras buenas intenciones o de nuestros planes estratégicos, sino de la dirección sobrenatural del Espíritu Santo. Felipe corrió hacia el carro y escuchó al eunuco leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiendes lo que lees? La respuesta del eunuco fue profundamente honesta. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Esta es una imagen perfecta de la humanidad. Tenemos hambre de Dios, buscamos respuestas, pero necesitamos a alguien que nos guíe hacia la verdad. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, 7, 8. El pasaje que habla del Cordero de Dios que fue llevado al matadero. No era casualidad que estuviera leyendo precisamente ese texto. El Espíritu Santo había preparado todo. Había preparado el corazón del eunuco, había preparado la lectura, había preparado el momento exacto del encuentro. Cuando servimos bajo la unción del Espíritu Santo, descubrimos que Él ya ha estado trabajando en las vidas de las personas mucho antes de que nosotros lleguemos. Felipe comenzó desde esa misma escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. No tuvo que forzar la conversación, no tuvo que usar técnicas de persuasión humana. Simplemente siguió la corriente del Espíritu Santo, quien ya había preparado el terreno. Esto nos enseña que el servicio auténtico fluye naturalmente cuando estamos conectados con el corazón de Dios. La respuesta del eunuco fue inmediata y llena de gozo. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No hubo dudas, no hubo resistencia, no hubo excusas. Cuando el Espíritu Santo prepara un corazón y nosotros servimos bajo su dirección, los resultados son sobrenaturales. Pero aquí viene la parte más extraordinaria de toda la historia. Después del bautismo, el versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe fue transportado sobrenaturalmente a otra ciudad. Esto no es solo un milagro físico, es una revelación profunda. Cuando servimos en el Espíritu, Dios mismo se encarga de llevarnos donde necesitamos estar. Mi amado hermano, mi querida hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa para tu vida?
El Espíritu Santo no te está llamando a servir en tus propias fuerzas, con tus propios métodos, siguiendo tus propios planes. Te está invitando a una aventura sobrenatural donde Él prepara los corazones, Él abre las puertas, Él provee las palabras y Él produce los resultados. El servicio auténtico comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo hacer yo por Dios? Y empiezas a preguntarte ¿qué quiere hacer Dios a través de mí? Es un cambio de perspectiva que lo transforma todo. Ya no eres tú tratando de servir a Dios, sino Dios sirviendo a través de ti. Esta historia de Felipe nos muestra que el Espíritu Santo tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Encuentros divinos ya preparados, vidas que Él quiere tocar a través de nuestra obediencia. Pero para experimentar esto, necesitamos desarrollar la misma sensibilidad espiritual que tenía Felipe, la misma disposición a obedecer sin cuestionar, la misma confianza en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no entendemos. A veces, cuando estamos en medio de la rutina diaria, cuando todo parece normal y predecible, Dios decide romper el silencio de maneras que jamás esperaríamos. Y quiero llevarte esta noche a uno de esos momentos extraordinarios que cambió la historia para siempre. Un momento que nos enseña exactamente cómo el Espíritu Santo nos prepara para servirle de verdad. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y quiero que te imagines conmigo la escena. Estamos en el templo de Silo, en una época donde la Escritura nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era un tiempo de sequía espiritual, donde parecía que Dios había guardado silencio. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has pasado por temporadas donde sientes que el cielo está cerrado, donde tus oraciones parecen rebotar contra el techo. Pero en medio de esa aparente sequía espiritual, había un niño llamado Samuel. El versículo 1 nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aquí está la primera revelación poderosa. Mientras todos los demás se habían acostumbrado al silencio de Dios, Samuel seguía sirviendo fielmente. No servía porque escuchara voces celestiales todos los días. No servía porque viera milagros constantemente. Servía simplemente porque había sido consagrado para eso. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? El servicio auténtico no depende de las emociones del momento, no depende de si sientes la presencia de Dios o no. El servicio verdadero nace de una consagración profunda, de una decisión firme de pertenecer completamente a Dios, sin importar las circunstancias. Samuel tenía apenas unos pocos años, pero ya había aprendido algo que muchos adultos nunca comprenden, que servir a Dios es un privilegio, no una carga. Mientras los hijos de Eli, Ofni y Finees despreciaban las ofrendas del Señor y vivían en pecado, este niño había encontrado su propósito en el servicio sagrado. La noche que cambió todo comenzó de manera muy ordinaria. El versículo 3 nos dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Nota este detalle hermoso. Samuel dormía cerca del arca de Dios. No era casualidad. Su corazón estaba tan conectado con la presencia divina que incluso en sus momentos de descanso quería estar cerca de Dios. Entonces sucedió lo extraordinario. El versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. ¡Qué momento tan poderoso! Después de años de silencio, Dios decide hablar. ¿Y a quién escoge? No al sumo sacerdote Elí, no a los adultos experimentados, sino a un niño que había demostrado fidelidad en lo poco. Aquí aprendemos algo fundamental sobre cómo el Espíritu Santo nos enseña a servir.
Él no busca a los más preparados académicamente, no busca a los más elocuentes o a los más reconocidos. Busca corazones disponibles, espíritus humildes que estén dispuestos a responder, «Heme aquí» cuando Él llame. La respuesta de Samuel fue inmediata y completa, «Heme aquí». No dijo, «¿Quién eres?» o «¿Qué quieres?». Simplemente se puso a disposición total. Esta es la actitud que el Espíritu Santo busca en cada uno de nosotros, una disponibilidad incondicional para su servicio. Pero aquí viene algo hermoso y muy humano. Samuel corrió hacia Elí pensando que él lo había llamado. El versículo 5 dice, «Y corriendo luego a Elí, dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Samuel no reconoció inmediatamente la voz de Dios porque, como dice el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabes qué me conmueve profundamente de esto? Que Dios no se molestó porque Samuel no reconociera su voz la primera vez. Al contrario, siguió llamándolo. El versículo 6 dice, «Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y cuando Samuel volvió a confundirse, Dios llamó por tercera vez». Esto nos enseña algo precioso sobre el corazón de nuestro Padre Celestial. Él tiene paciencia infinita con nosotros mientras aprendemos a reconocer su voz. No te desanimes si al principio no entiendes claramente cómo te está hablando el Espíritu Santo. Él seguirá llamándote, seguirá enseñándote, seguirá siendo paciente contigo hasta que aprendas a discernir su voz. Finalmente, Elí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El versículo 8 dice, «Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y le dio a Samuel la instrucción más hermosa, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Aquí está la clave de todo. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta frase encierra el secreto del servicio auténtico. No es, escucha Jehová, porque tu siervo habla, sino exactamente lo contrario. El servicio verdadero comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar, cuando dejamos de imponer nuestros planes y nos abrimos a recibir sus instrucciones. Cuando Samuel finalmente pronunció estas palabras, el versículo 10 nos dice, «Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». En ese momento, Samuel pasó de ser un niño que servía por tradición a convertirse en un profeta que servía por revelación. Mi amado hermano, mi querida hermana, el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo. Quiere llevarte de un servicio rutinario a un servicio revelado, de un servicio religioso a un servicio relacional. Pero para eso necesitas desarrollar la misma actitud de Samuel: disponibilidad total, humildad para aprender y, sobre todo, oídos atentos para escuchar su voz. El servicio auténtico no es algo que tú haces para Dios, sino algo que Dios hace a través de ti. Y todo comienza cuando, como Samuel, aprendes a decir, «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Cuando desarrollas esa sensibilidad espiritual, cuando cultivas esa intimidad con el Espíritu Santo, descubres que servir a Dios se convierte en la aventura más emocionante de tu vida. Ahora quiero llevarte a uno de los momentos más extraordinarios en toda la Escritura, un encuentro que nos revela exactamente cómo el Espíritu Santo transforma a una persona común en un instrumento poderoso para su servicio. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, donde encontraremos la clave para entender cómo Dios nos prepara para servirle de verdad. El versículo 1 nos sitúa en un momento de crisis nacional. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El rey Usías había muerto después de 52 años de reinado, dejando al pueblo en incertidumbre,
Pero justo en ese momento de confusión terrenal, Isaías recibe una visión del verdadero rey que nunca muere. ¿Te das cuenta de algo hermoso aquí? Cuando los líderes humanos fallan, cuando las estructuras terrenales se tambalean, cuando todo parece incierto, es precisamente entonces cuando Dios se revela con mayor claridad. Tal vez tú también estás pasando por un momento donde las cosas que creías seguras se han desmoronado, donde las personas en las que confiabas te han decepcionado. Quiero que sepas que esos son exactamente los momentos que Dios usa para revelarse a ti de maneras extraordinarias. La visión continúa en el versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos seres celestiales, los serafines, cuyo nombre significa los que arden, estaban en constante adoración alrededor del trono de Dios. Con 2 alas cubrían sus rostros porque ni siquiera ellos podían mirar directamente la gloria de Dios. Con 2 cubrían sus pies en señal de humildad y con 2 volaban para servir. El versículo 3 nos revela el cántico eterno, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta triple declaración de santidad no es casualidad. Representa la perfección absoluta de la naturaleza divina. Y fíjate en algo poderoso. Declaran que toda la tierra está llena de su gloria. Incluso cuando nosotros no la vemos, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas, la gloria de Dios llena toda la tierra. La reacción física fue inmediata. El versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La presencia de Dios era tan poderosa que hasta la arquitectura del templo respondía. Cuando Dios se manifiesta verdaderamente, no puede pasar desapercibido. Todo en el ambiente cambia, pero aquí viene la parte que más me conmueve. El versículo 5 registra la respuesta de Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué me fascina de esta reacción? Isaías no se sintió orgulloso por haber tenido una visión celestial. No corrió a contarle a todos lo especial que era. Al contrario, la santidad de Dios le reveló su propia condición pecaminosa. Cuando realmente nos encontramos con la presencia de Dios, no salimos sintiéndonos superiores a otros, sino profundamente conscientes de nuestra necesidad de su gracia. Isaías se enfocó específicamente en sus labios inmundos. ¿Por qué los labios? Porque sabía que Dios lo estaba preparando para ser su portavoz, y reconocía que sus palabras no estaban a la altura de la santidad divina. Esto nos enseña algo crucial. Antes de que Dios pueda usar nuestra boca para su servicio, necesita purificarla. La respuesta de Dios fue inmediata y llena de gracia. Los versículos 6 y 7 dicen: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Qué imagen tan poderosa! El carbón encendido del altar celestial tocó los labios de Isaías. No fue un proceso gradual, fue instantáneo. La purificación divina no depende de nuestros esfuerzos o de cuánto tiempo llevemos tratando de mejorarnos. Es un acto sobrenatural de la gracia de Dios que nos transforma en un momento. Y entonces llegamos al versículo que cambia todo, el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí está el secreto del servicio auténtico.
Dios no le preguntó directamente a Isaías si quería ser profeta. Hizo una pregunta abierta al universo. ¿A quién enviaré? Y desde su corazón purificado, Isaías respondió voluntariamente: heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta revela algo hermoso sobre el corazón transformado. Cuando realmente experimentamos la gracia purificadora de Dios, cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, la respuesta natural no es ¿qué gano yo con esto?, sino ¿cómo puedo servirte? Ahora, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está hablando a través de estas palabras, quiero que hagas algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder increíble. Quiero que te suscribas a este canal ahora mismo. Sé que puede sonar como algo pequeño, pero déjame explicarte por qué es tan importante. Cuando tú te suscribes, no solo estás diciendo, me gusta este contenido. Estás haciendo una declaración de fe. Estás diciéndole a Dios, quiero seguir creciendo espiritualmente, quiero seguir aprendiendo cómo servirte mejor. Es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Además, cada suscripción le dice a YouTube que este mensaje necesita llegar a más personas. Piénsalo. En este momento hay miles de personas que están pasando por crisis, que se sienten perdidas, que necesitan escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Tu simple acto de suscribirte puede ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a alguien que está desesperado por una palabra de esperanza. Y después de suscribirte, quiero que escribas en los comentarios: ya estoy suscrito. Puede parecer algo sin importancia, pero cuando tú escribes esas palabras, estás haciendo algo profundo. Estás declarando públicamente tu compromiso. Estás diciéndole al mundo virtual: yo creo en este mensaje, yo apoyo esta obra de Dios. Dios ve ese simple gesto. Él escucha cuando tu corazón dice sí a su llamado, incluso en las cosas pequeñas. Porque el mismo Dios que transformó a Isaías con un carbón encendido puede usar tu comentario, tu suscripción, tu disposición a compartir este video para tocar la vida de alguien más. No subestimes el poder de los actos simples de obediencia. Isaías no hizo nada extraordinario para recibir su llamado. Simplemente estuvo disponible, reconoció su necesidad, permitió que Dios lo purificara, y cuando escuchó la pregunta divina, respondió: heme aquí. Tu suscripción, tu comentario, tu decisión de compartir este mensaje son maneras modernas de decir: heme aquí, úsame. Son formas de participar en la obra de Dios en esta generación digital. Cada vez que alguien más ve este video, porque tú lo compartiste, estás siendo parte del plan divino para alcanzar corazones necesitados. Así que hazlo ahora. Suscríbete, comenta ya estoy suscrito y comparte este video, no porque yo te lo pida, sino porque el Espíritu Santo está usando este momento para invitarte a ser parte de algo más grande que tú mismo. Estás siendo invitado a participar en la misión de Dios de transformar vidas a través de su palabra. Cuando Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, no sabía exactamente a dónde lo enviaría Dios o qué le costaría, pero sabía que había sido transformado, purificado y llamado. Y esa certeza fue suficiente para lanzarlo a una vida de servicio que impactaría generaciones. Quiero llevarte ahora a uno de los encuentros más íntimos y transformadores entre Dios y un ser humano que encontramos en toda la Escritura. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10, donde descubriremos cómo el Espíritu Santo no solo nos llama al servicio, sino que nos equipa de manera sobrenatural para cumplir ese llamado. La historia comienza con una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre tu propia vida. El versículo 5 registra las palabras más hermosas que Dios le puede decir a cualquier ser humano. Antes que te formase en el vientre, te conocí.
Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta declaración? Dios no le está diciendo a Jeremías que acaba de decidir usarlo. Le está revelando que su propósito existía antes de su concepción, antes de su primer latido del corazón, antes de su primer aliento. Esto significa que tu vida no es un accidente, no es casualidad, no es el resultado de circunstancias fortuitas. Eres el resultado de un plan divino que existía en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios dice, te conocí, está usando una palabra que implica intimidad profunda, relación personal, amor incondicional. No es el conocimiento superficial que tenemos de un extraño, sino el conocimiento íntimo que existe entre dos personas que se aman profundamente. Dios te conocía cuando eras solo una idea en su mente, te amaba cuando eras solo un sueño en su corazón. La respuesta de Jeremías en el versículo 6 es completamente humana y comprensible. Entonces dije yo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Aquí vemos algo hermoso. Jeremías no cuestiona el llamado de Dios, no duda de su soberanía, simplemente expresa su sentimiento de inadecuación. ¿Cuántas veces has sentido exactamente lo mismo? Cuando Dios pone una carga en tu corazón, cuando sientes su llamado para algo específico, tu primera reacción es, Señor, yo no puedo, soy muy joven, muy viejo, muy inexperto, muy tímido, muy imperfecto. Jeremías se sentía demasiado joven, pero la edad nunca ha sido un impedimento para Dios. Él usa niños como Samuel, jóvenes como David, adultos como Pedro y ancianos como Abraham. La respuesta de Dios en los versículos 7 y 8 es categórica y llena de autoridad. No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aquí aprendemos algo fundamental sobre el servicio auténtico. Dios nunca nos envía solos. Cuando Él nos llama, Él nos acompaña. Cuando Él nos comisiona, Él nos capacita. Cuando Él nos envía, Él va con nosotros. La promesa contigo estoy no es solo para Jeremías, es para cada persona que responde al llamado divino. Pero entonces llegamos al versículo que me conmueve más profundamente, el versículo 9. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios mismo extiende su mano y toca la boca de Jeremías. No es un toque casual, es un toque transformador. Es el mismo Dios que tocó los labios de Isaías con el carbón encendido, ahora tocando directamente la boca de Jeremías con su propia mano. Este toque divino representa algo que va más allá de lo natural. Cuando Dios toca tu vida para el servicio, no solo te está dando una tarea, te está impartiendo su propia naturaleza. No solo te está enviando con un mensaje, te está llenando con su presencia. No solo te está comisionando para una obra, te está equipando con su poder. He puesto mis palabras en tu boca. Esta frase encierra el secreto del servicio sobrenatural. Jeremías ya no tendría que preocuparse por qué decir o cómo decirlo. Las palabras que saldríamos de su boca serían las palabras de Dios mismo. Esto nos enseña que el servicio auténtico no depende de nuestra elocuencia humana, sino de la unción divina que está sobre nosotros. El versículo 10 nos revela la autoridad que viene con el llamado divino. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo? Le está dando a un joven la autoridad sobre naciones y reinos. No autoridad política o militar, sino autoridad espiritual.
La autoridad de la palabra de Dios que puede derribar fortalezas espirituales y edificar vidas transformadas. Cuando Dios te llama al servicio, no te está pidiendo que hagas lo mejor que puedas con tus propias fuerzas. Te está invitando a participar en su obra sobrenatural. Te está dando autoridad espiritual que trasciende las limitaciones humanas. Te está equipando con palabras que tienen el poder de transformar corazones y cambiar destinos. La historia de Jeremías nos enseña que el llamado de Dios siempre viene acompañado de tres elementos esenciales: conocimiento previo, equipamiento sobrenatural y presencia continua. Dios te conocía antes de formarte, te equipa sobrenaturalmente cuando te llama y permanece contigo mientras cumples su propósito. Tal vez en este momento sientes que Dios te está llamando a algo específico, pero como Jeremías, te sientes inadecuado. Quiero que sepas que esa sensación de inadecuación no es una descalificación, es una invitación a depender completamente de Dios. Él no busca personas perfectas, busca personas disponibles. No busca a los más capacitados, busca a los más dispuestos. El toque de Dios en tu vida no es solo simbólico, es real y transformador. Cuando Él pone su mano sobre ti para el servicio, algo cambia en tu interior. Recibes una unción que te capacita para hacer cosas que van más allá de tus habilidades naturales. Recibes palabras que no son tuyas, sabiduría que no proviene de tu experiencia, poder que no surge de tu fuerza. El servicio auténtico comienza cuando entendemos que no somos nosotros sirviendo a Dios con nuestras propias capacidades, sino Dios sirviendo a través de nosotros con su poder sobrenatural. Es Él quien pone las palabras en nuestra boca, Él quien abre las puertas, Él quien toca los corazones, Él quien produce los resultados. Ahora quiero llevarte a una de las experiencias más extraordinarias y transformadoras que encontramos en toda la Escritura. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 4, donde descubriremos cómo Dios nos alimenta sobrenaturalmente para equiparnos para su servicio. El versículo 1 comienza con una instrucción que puede parecer extraña. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Dios le está pidiendo a Ezequiel que literalmente se coma un rollo, un pergamino que contenía la palabra divina. No era solo leerlo o memorizarlo, sino consumirlo completamente. ¿Te das cuenta de lo profundo de esta imagen? Cuando Dios nos llama al servicio, no nos da simplemente información externa que debemos transmitir. Nos invita a que su palabra se convierta en parte de nuestro ser más íntimo. Quiere que su mensaje no solo esté en nuestras mentes, sino que sea digerido, asimilado y se convierta en la esencia misma de quienes somos. El versículo 2 nos muestra la obediencia inmediata de Ezequiel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. No cuestionó, no dudó, no pidió explicaciones. Simplemente obedeció. Esta es la actitud que Dios busca en aquellos que quiere usar para su servicio, una disposición total a hacer lo que Él pide, incluso cuando no entendemos completamente el propósito. Pero aquí viene la parte que más me conmueve. El versículo 3 dice: Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. ¡Qué revelación tan hermosa! La palabra de Dios no era amarga o difícil de tragar, era dulce como la miel. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando realmente recibimos la palabra de Dios en nuestro interior, cuando la hacemos parte de nosotros, no es una carga pesada, sino un deleite indescriptible. Muchas personas ven el servicio a Dios como algo difícil, como un sacrificio doloroso. Pero cuando entendemos que Dios nos alimenta con su propia palabra, cuando permitimos que su mensaje se convierta en nuestro sustento espiritual,
Descubrimos que servir a Dios es la experiencia más dulce y satisfactoria que podemos tener. El versículo 4 nos revela el propósito de esta alimentación sobrenatural. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Nota que no dice, habla tus palabras acerca de mí, sino, habla con mis palabras. Después de haber consumido la palabra divina, Ezequiel ya no hablaría desde su propia sabiduría humana, sino que sería un canal directo de la voz de Dios. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. No quiere que simplemente conozcas información acerca de Dios. Quiere alimentarte con su propia esencia. Quiere que su palabra se convierta en tu alimento espiritual diario. Quiere que su mensaje sea tan parte de ti que cuando hables sea Él hablando a través de ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Me encantaría saber desde qué ciudad nos estás escuchando. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad. Esto no es solo curiosidad, es una forma de conectarnos como familia espiritual. Cuando veo los comentarios y leo desde México, desde Colombia, desde España, desde Estados Unidos, me emociono profundamente porque me doy cuenta de que la palabra de Dios no tiene fronteras. Cada ciudad que mencionas representa un corazón que Dios está tocando, una vida que está siendo transformada, un testimonio que está naciendo. Tu comentario no es solo información geográfica, es una declaración de que Dios está obrando en tu región, en tu país, en tu continente. Además, cuando escribes tu ciudad, estás siendo parte de algo más grande. Estás demostrando que este canal no es solo un video más en YouTube, sino una comunidad global de creyentes que están hambrientos de la palabra de Dios. Otros hermanos de tu misma ciudad verán tu comentario y se sentirán animados a saber que no están solos en su búsqueda espiritual. Y aquí quiero hacer algo muy importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. No es solo por números o estadísticas, es porque cuando te suscribes, le estás diciendo a YouTube que este contenido es valioso, que necesita llegar a más personas. Piénsalo. En este momento hay miles de personas en tu ciudad, en tu país, que están pasando por crisis espirituales, que se sienten vacías, que buscan propósito. Tu suscripción puede ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue exactamente a quien lo necesita. Cuando Ezequiel comió el rollo, no lo hizo solo para él, lo hizo para poder alimentar espiritualmente a otros. De la misma manera, cuando tú recibes esta palabra, cuando te suscribes, cuando compartes, estás siendo parte del plan de Dios para alimentar espiritualmente a otros. La experiencia de Ezequiel nos enseña que el servicio auténtico comienza con la alimentación espiritual. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir lo que no hemos recibido. No podemos servir desde el vacío. Primero necesitamos ser llenos, alimentados, saturados con la palabra de Dios. Y esa palabra, cuando realmente la recibimos, es dulce como la miel. No es religiosa, no es aburrida, no es pesada. Es el alimento más delicioso que nuestro espíritu puede recibir. Es lo que nuestro corazón ha estado buscando sin saberlo. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Comparte este video con al menos 5 personas. Puede ser en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook o con alguien que sabes que lo necesita. No te avergüences. Compartir esto no es solo reenviar un video, es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este gesto, que parece tan sencillo, puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Puede ser la luz que alguien necesitaba en medio de su oscuridad.
Y tú puedes ser el canal por el cual Dios hable hoy a un corazón cansado, perdido o confundido. No se trata de exposición, se trata de propósito. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Por qué tú habrías de avergonzarte de compartir su palabra? Esto que harás es un testimonio vivo. Estás extendiendo el reino con solo apretar compartir. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con fe y comenta aquí abajo: ya lo compartí. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, también es una forma de declarar públicamente: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A través de ti, este mensaje puede llegar a quien más lo necesita. Dios puede usar tu obediencia para transformar vidas. Lo que haces ahora es más que una acción digital, es un paso espiritual. Y ahora sí, continuemos, porque hay más que Dios quiere revelarte hoy. Déjame contarte algo que me marcó profundamente durante mis primeros años como pastor. Era una tarde lluviosa de domingo, y después del servicio, una anciana llamada Doña Carmen se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo: «Pastor, yo no entiendo por qué Dios me usa para orar por los enfermos cuando yo misma tengo artritis en las manos y apenas puedo caminar. ¿Cómo puede Él usar algo tan quebrado como yo?». Sus palabras me conmovieron tanto que esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en esa pregunta que, sin saberlo, Doña Carmen había hecho en nombre de millones de creyentes alrededor del mundo. ¿Cómo puede Dios usar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones para su gloria? La respuesta llegó cuando el Espíritu Santo me llevó a 2 Corintios 4:7, un versículo que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre el servicio a Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando leí estas palabras por primera vez, fue como si una luz se encendiera en mi corazón. Entendí que Doña Carmen no era un error de Dios, sino exactamente lo que Él había planeado usar. Su fragilidad no era un obstáculo para el poder divino, sino el escenario perfecto para que ese poder se manifestara. Pablo usa aquí una imagen que todos en su época entendían perfectamente. Los vasos de barro eran los recipientes más comunes y baratos de la antigüedad. Se usaban para almacenar agua, aceite, granos, cualquier cosa ordinaria. Eran frágiles, se rompían fácilmente y cuando se dañaban simplemente se desechaban. No tenían valor intrínseco alguno. Pero aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Él escoge deliberadamente estos vasos frágiles, ordinarios, sin valor aparente, para contener el tesoro más precioso del universo. ¿Cuál es ese tesoro? Es la gloria de Dios, el poder del Evangelio, la presencia misma del Espíritu Santo. Imagínate por un momento que eres un coleccionista de arte y tienes la pintura más valiosa del mundo. ¿Dónde la pondrías? Probablemente en un marco de oro, en una galería con la mejor seguridad, con iluminación perfecta. Pero Dios hace exactamente lo contrario. Toma su tesoro más precioso y lo coloca en vasos de barro, como tú y como yo. ¿Por qué hace esto? Pablo nos da la respuesta: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando Dios usa a alguien obviamente débil, obviamente limitado, obviamente imperfecto, para hacer algo extraordinario, no hay duda de dónde viene el poder. No puede ser del vaso, tiene que ser del tesoro que contiene. Recuerdo que después de entender esto, volví a buscar a Doña Carmen. Le expliqué lo que había descubierto y vi cómo sus ojos se llenaron de una luz nueva. «¿Quiere decir, pastor, que mis manos temblorosas son exactamente lo que Dios quiere usar?» «Exactamente, Doña Carmen», le respondí. «Porque cuando alguien es sanado a través de sus oraciones, nadie puede decir que fue por su fuerza o su perfección. Todos sabrán que fue Dios».
Desde ese día, doña Carmen oró con una confianza renovada. Y déjame decirte algo. Vi milagros extraordinarios a través de sus manos temblorosas. Vi personas sanadas, matrimonios restaurados, vidas transformadas. Y cada vez que sucedía, era obvio para todos que el poder no venía de ella, sino del tesoro que Dios había puesto en ese vaso de barro. Esta verdad es revolucionaria para tu vida. Tal vez te sientes descalificado para servir a Dios porque eres demasiado joven, demasiado viejo, demasiado tímido, demasiado imperfecto. Tal vez piensas que tus limitaciones, tus debilidades, tus fracasos del pasado te descalifican para ser usado por Dios. Pero 2 Corintios 4:7 te dice exactamente lo contrario. Tus debilidades no son obstáculos para el poder de Dios, son oportunidades para que ese poder se manifieste. Tus limitaciones no te descalifican, te califican perfectamente para ser un vaso que Dios puede usar. Cuando Pablo escribió estas palabras, él mismo era un ejemplo perfecto de esta verdad. Era un hombre con problemas de vista, con un aguijón en la carne que lo atormentaba, con un pasado de perseguidor de cristianos. No era el candidato obvio para ser el apóstol más influyente de la historia, pero precisamente por eso Dios lo escogió. El propósito divino detrás de esta estrategia es claro: que toda la gloria sea para Dios. Cuando alguien, obviamente débil, hace algo obviamente poderoso, no hay confusión sobre la fuente del poder. Es una demostración clara de que Dios es quien está obrando. Piénsalo de esta manera: si Dios solo usara a personas perfectas, talentosas, sin defectos, la gente podría pensar que los resultados se deben a las habilidades humanas. Pero cuando usa a alguien como tú, con tus limitaciones y debilidades, y a través de ti hace cosas extraordinarias, no hay duda de que es su poder obrando. Esto significa que tu timidez puede ser exactamente lo que Dios quiere usar para mostrar su valentía. Tu falta de educación formal puede ser el escenario perfecto para que su sabiduría brille. Tus recursos limitados pueden ser la oportunidad ideal para que su provisión se manifieste. La clave está en entender que no eres el tesoro, eres el vaso. El tesoro es infinitamente más valioso que el vaso, pero el vaso es necesario para contener y transportar el tesoro. Sin el vaso, el tesoro no puede llegar a donde necesita ir. Sin ti, con todas tus imperfecciones, el poder de Dios no puede manifestarse en tu esfera de influencia. Esto debería llenarte de una humildad profunda y una confianza extraordinaria al mismo tiempo. Humildad porque reconoces que no eres nada especial en ti mismo. Confianza porque sabes que el tesoro que llevas dentro es infinitamente poderoso. Cuando doña Carmen finalmente entendió esto, su ministerio de oración se transformó completamente. Ya no oraba disculpándose por sus limitaciones, sino confiando en el poder del tesoro que llevaba dentro. Y los resultados fueron asombrosos. El Espíritu Santo quiere que entiendas hoy que Él no está buscando vasos perfectos, está buscando vasos disponibles. No está buscando personas sin debilidades, está buscando personas que reconozcan que su fuerza viene de Él. No está buscando los más talentosos, está buscando los más dispuestos. Tu servicio a Dios no depende de tu perfección, depende de tu disponibilidad. No depende de tus habilidades, depende de su poder. No depende de lo que tú puedes hacer, depende de lo que Él puede hacer a través de ti. Así que la próxima vez que te sientas inadecuado para servir a Dios, recuerda que esa sensación de inadecuación puede ser exactamente la confirmación de que eres el vaso perfecto para su uso. Porque cuando Dios usa lo débil para confundir a lo fuerte, cuando usa lo necio para avergonzar a lo sabio, toda la gloria es para Él. Ahora quiero llevarte a una de las parábolas más poderosas que Jesús jamás contó,
una historia que revela exactamente cómo el Espíritu Santo nos prepara y nos capacita para servirle de verdad. Vamos a Mateo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos, donde descubriremos que Dios no solo nos llama al servicio, sino que confía en nosotros de maneras extraordinarias. La historia comienza con el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí vemos algo revolucionario. El amo no se lleva sus bienes consigo, sino que los confía completamente a sus siervos. Esto nos revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Él confía en ti. El versículo 15 nos dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. Dios te ha dado exactamente lo que necesitas según tu capacidad. No te ha dado menos de lo que puedes manejar, ni más de lo que puedes administrar. Te ha dado la medida perfecta para tu llamado específico. Un talento en esa época equivalía aproximadamente a 20 años de salario de un trabajador común. Esto significa que incluso el siervo que recibió solo un talento recibió una fortuna. Dios nunca te da poco, siempre te da abundantemente según su propósito para tu vida. Los versículos 16 y 17 nos muestran la respuesta de los primeros 2 siervos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Nota que ambos duplicaron lo que recibieron. No importaba si tenían 5 o 2, ambos fueron igualmente fieles y productivos. Esto nos enseña que Dios no mide tu éxito por la cantidad que produces, sino por la fidelidad con la que usas lo que Él te ha dado. El siervo de 2 talentos recibió exactamente la misma recompensa que el de 5 talentos. La fidelidad, no la cantidad, es lo que Dios valora. Pero el versículo 18 nos presenta un contraste doloroso. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo, por miedo, por inseguridad, por falta de confianza en su amo, decidió no hacer nada con lo que había recibido. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos enterrado nuestros dones, nuestros talentos, nuestras oportunidades de servir a Dios, porque pensamos que no son suficientes, porque tenemos miedo de fallar, porque nos comparamos con otros que parecen tener más? El versículo 19 marca el momento de la verdad. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el día de rendir cuentas. Y aquí está una verdad ineludible. Todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos con lo que Él nos confió. Los versículos 20 y 21 nos muestran la recompensa de la fidelidad. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿En qué palabras tan hermosas? Bien, buen siervo y fiel. Estas son las palabras que todo corazón anhela escuchar de los labios de Dios. Pero nota algo importante. El amo no dice, bien, siervo talentoso, o bien, siervo exitoso. Dice, bien, siervo fiel. La fidelidad es lo que Dios busca, no la perfección. La misma recompensa recibe el siervo de 2 talentos en los versículos 22 y 23. Exactamente las mismas palabras, exactamente la misma recompensa. Esto nos confirma que Dios no hace acepción de personas. No importa si tu esfera de influencia es grande o pequeña, si tus dones son evidentes o discretos, si tu servicio es público o privado. Lo que importa es tu fidelidad.
Pero entonces llegamos a la parte más triste de la parábola. Los versículos 24 y 25 registran las palabras del siervo infiel, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Te das cuenta del problema? Este siervo tenía una imagen distorsionada de su amo. Lo veía como duro, injusto, exigente. Su percepción errónea de Dios, el miedo lo llevó a la inacción, y la inacción lo llevó al juicio. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos una imagen distorsionada de Dios? Pensamos que es duro, que es imposible de complacer, que está esperando que fallemos para castigarnos. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Dios es el amo generoso que confía sus tesoros en nuestras manos, que nos capacita para el éxito, que celebra nuestra fidelidad. La respuesta del amo en los versículos 26 y 27 es devastadora. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Incluso si el siervo hubiera tenido miedo de invertir, al menos podría haber puesto el dinero en el banco para ganar intereses. Dios no espera que hagamos cosas extraordinarias, pero sí espera que hagamos algo. La inacción total es inaceptable. Ahora quiero pedirte algo muy importante. En los comentarios quiero que escribas una sola palabra: fiel. Puede parecer simple, pero cuando escribes esa palabra, estás haciendo una declaración poderosa. Estás diciéndole a Dios y al mundo que tu compromiso es ser fiel con lo que Él te ha confiado. Esa palabra tiene un poder increíble. Cuando la escribes, estás activando algo en el reino espiritual. Estás declarando tu intención de no ser como el siervo que enterró su talento, sino como los siervos que multiplicaron lo que recibieron. Dios escucha cuando tienes la actitud correcta, incluso en un gesto tan simple como escribir una palabra en un comentario. No subestimes el poder de esa declaración pública. Cuando escribes fiel, estás comprometiéndote no solo contigo mismo, sino delante de una comunidad de creyentes. Estás diciendo que no importa cuán pequeño parezca tu talento, cuán limitadas parezcan tus oportunidades, cuán insignificante parezca tu esfera de influencia, serás fiel con lo que Dios te ha dado. Esa palabra fiel es una semilla que plantas en tu corazón y en tu mente. Cada vez que la veas, te recordará tu compromiso. Cada vez que enfrentes la tentación de enterrar tu talento por miedo o inseguridad, esa palabra te recordará que Dios confía en ti, que Él te ha equipado para el éxito, que tu fidelidad es lo único que Él requiere. La parábola termina con una advertencia seria en los versículos 28 al 30, pero también con una promesa hermosa. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Cuando eres fiel con poco, Dios te confía más. Cuando usas lo que tienes, Él multiplica tus oportunidades. El Espíritu Santo quiere que entiendas hoy que no eres un accidente en el plan de Dios. Él te ha confiado talentos específicos, dones únicos, oportunidades particulares porque confía en ti. No te compares con otros, no minimices lo que tienes, no entierres tus dones por miedo. Dios está esperando que seas fiel con lo que tienes en tus manos ahora mismo. Tal vez es tu capacidad de alentar a otros, tu habilidad para servir, tu don de dar, tu talento para enseñar, tu corazón compasivo. Sea lo que sea, úsalo, inviértelo, multiplícalo para la gloria de Dios. El día vendrá cuando tendrás que rendir cuentas, pero si has sido fiel, escucharás las palabras más hermosas que pueden salir de los labios de Dios.
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras hemos recorrido este camino juntos, descubriendo cómo el Espíritu Santo nos enseña a servir de verdad, llegamos ahora a lo que considero el corazón de todo servicio auténtico. Quiero llevarte a Romanos 12, versículos 1 y 2, donde Pablo nos revela el fundamento sobre el cual se construye toda vida de servicio genuino. El versículo 1 comienza con una súplica urgente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no está dando una orden militar, está haciendo una súplica apasionada basada en las misericordias de Dios. ¿Te das cuenta de la base de esta petición? No es porque Dios lo exige o porque es tu deber, sino por las misericordias de Dios. Todo servicio auténtico nace de la gratitud, no de la obligación. Cuando realmente comprendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando entiendes la profundidad de su amor y gracia, la respuesta natural es querer entregarte completamente a Él. La frase «presentéis vuestros cuerpos» es profundamente significativa. Pablo no está hablando solo de tu cuerpo físico, sino de todo tu ser, tu mente, tus emociones, tus talentos, tus recursos, tu tiempo, tu futuro. Es una entrega total, sin reservas, sin condiciones. Pero nota algo hermoso, es un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios morían en el altar. Pero Pablo habla de un sacrificio que vive, que respira, que actúa. No es una muerte, es una vida completamente dedicada a Dios. Es decir, no tienes que morir para servir a Dios, tienes que vivir para Él. Este sacrificio debe ser santo, agradable a Dios. La santidad no es perfección moral inalcanzable, es separación para un propósito divino. Cuando te presentas como sacrificio vivo, estás diciéndole a Dios, mi vida ya no me pertenece, te pertenece a ti. Úsala como quieras, para lo que quieras, cuando quieras. Pablo llama a esto vuestro culto racional. La palabra que se traduce como racional también puede traducirse como espiritual o lógico. Es decir, cuando entiendes realmente lo que Dios ha hecho por ti, la respuesta lógica, racional, espiritual, es entregarle tu vida completamente. Pero la entrega es solo el primer paso. El versículo 2 nos lleva al proceso de transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis es un mandato en voz pasiva que literalmente significa no permitas que te moldeen. El mundo constantemente está tratando de moldearte según sus valores, sus prioridades, sus definiciones de éxito. Pero cuando te has presentado como sacrificio vivo, resistes esa presión externa. En contraste, transformaos es también voz pasiva, pero con una diferencia crucial. Mientras resistes el moldeado del mundo, permites que Dios te transforme desde adentro. Es un proceso continuo, no un evento de una sola vez. Esta transformación sucede por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente es el campo de batalla donde se decide tu servicio. Cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios, por la oración, por la comunión con el Espíritu Santo, toda tu vida cambia. El propósito de esta transformación es claro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tu mente es renovada, desarrollas la capacidad de discernir la voluntad de Dios. No tienes que adivinar qué quiere Dios de ti. Puedes conocerlo, experimentarlo, comprobarlo. La voluntad de Dios es descrita con 3 palabras hermosas: buena, agradable y perfecta. No es una carga pesada, no es algo que te va a hacer miserable. Es buena para ti,
agradable para ti y perfecta para tu situación específica. Aquí está el secreto del servicio auténtico. No es algo que haces para Dios, es algo que Dios hace a través de ti cuando te has entregado completamente a Él y has permitido que transforme tu mente. Cuando tu entendimiento es renovado, servir a Dios se convierte en la expresión natural de quién eres, no en algo que tienes que forzarte a hacer. Este proceso de entrega y transformación es lo que distingue el servicio religioso del servicio auténtico. El servicio religioso nace del deber, de la tradición, del miedo. El servicio auténtico nace de la gratitud, del amor, de una mente transformada que ha comprendido la bondad de la voluntad de Dios. Cuando Pablo dice, os ruego, está apelando a tu voluntad, no a tu obligación. Dios no quiere siervos forzados, quiere hijos que voluntariamente escogen servirle porque han experimentado su amor y han sido transformados por su gracia. La belleza de este pasaje es que nos muestra que el servicio a Dios no es una carga que llevamos, sino una vida que vivimos. No es algo que hacemos de vez en cuando, sino la expresión continua de una vida entregada y una mente renovada. Cuando realmente entiendes esto, cuando permites que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser, descubres que servir a Dios no es sacrificar tu felicidad, sino encontrar la fuente verdadera de gozo y propósito. Es descubrir que la voluntad de Dios para tu vida no es un plan B resignado, sino el plan A perfecto que Él diseñó específicamente para ti. Quiero felicitarte de todo corazón porque has llegado hasta el final de este mensaje. ¿Sabes qué? Esto te convierte en alguien muy especial. Las estadísticas nos muestran que menos del 15% de las personas que comienzan a ver un video como este llegan hasta el final. Pero tú lo hiciste. Tú perseveraste. Tú permitiste que el Espíritu Santo hablara a tu corazón durante todo este tiempo. Esto no es casualidad. El hecho de que hayas permanecido aquí, absorbiendo cada palabra, reflexionando en cada pasaje bíblico, permitiendo que estas verdades penetren en tu espíritu, es una señal clara de que Dios tiene algo especial preparado para tu vida. Él te trajo hasta aquí porque tiene un propósito específico contigo. Ahora quiero pedirte algo muy importante. En los comentarios quiero que escribas esta frase exacta. Llegué hasta el final porque el Espíritu Santo me está preparando para servirle de verdad. Esta no es solo una frase, es una declaración profética sobre tu vida. Es tu testimonio público de que algo ha cambiado en tu interior durante estos minutos que hemos pasado juntos. Cuando escribes esa frase, estás haciendo algo poderoso. Estás declarando ante el mundo digital que no eres un espectador pasivo, sino alguien que está siendo transformado por la palabra de Dios. Estás testimoniando que el Espíritu Santo está obrando en tu vida de maneras específicas y tangibles. Pero hay algo más que necesito pedirte, y es crucial para el reino de Dios. Este mensaje no puede quedarse contigo. Hay miles, millones de personas que necesitan escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Personas que están confundidas sobre su propósito, que se sienten inadecuadas para servir a Dios, que han enterrado sus talentos por miedo o inseguridad. Comparte este video. No lo hagas por mí, hazlo por ellos. Hazlo porque entiendes que Dios puede usar tu simple acto de compartir para tocar una vida que está desesperada por encontrar su propósito. Tal vez hay alguien en tu lista de contactos que está pasando por una crisis de identidad espiritual, alguien que necesita entender que Dios tiene un plan específico para su vida. Cuando compartes este video, te conviertes en un instrumento del Espíritu Santo. Te conviertes en parte de la respuesta a la oración de alguien más. No subestimes el poder de ese simple gesto. Ahora, si aún no estás suscrito a este canal, tengo que preguntarte, ¿qué estás esperando? Piénsalo por un momento.
Has pasado todo este tiempo recibiendo contenido que está transformando tu vida, contenido que te está equipando para servir a Dios de verdad, y aún no has dado ese paso simple de suscribirte. La suscripción no es solo un número para nosotros. Es tu declaración de que quieres seguir creciendo espiritualmente, de que valoras este tipo de enseñanza, de que quieres ser parte de una comunidad que está comprometida con el crecimiento espiritual auténtico. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo de tu alma no quiere que recibas este tipo de contenido. Él prefiere que te distraigas con contenido vacío, superficial, que no edifica tu espíritu. Pero cuando activas las notificaciones, estás asegurándote de que cada vez que publiquemos algo que puede fortalecer tu fe, tú serás el primero en saberlo. Si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso de esa decisión. Has tomado una posición. Has decidido que tu crecimiento espiritual es una prioridad. Has escogido alimentar tu alma con contenido que realmente importa. Pero hay un nivel más profundo de compromiso que quiero invitarte a considerar. Quiero invitarte a convertirte en miembro de nuestra comunidad. Ser miembro no es solo un título, es una declaración de que estás completamente comprometido con tu crecimiento espiritual y con ayudar a otros en su caminar con Dios. Como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo, estudios bíblicos más profundos, sesiones de oración en vivo y la oportunidad de ser parte de una familia espiritual que se apoya mutuamente. Tendrás acceso directo a enseñanzas que no están disponibles en ningún otro lugar, recursos que te ayudarán a profundizar aún más en tu relación con Dios. Si aún no eres miembro, ve ahora mismo al primer comentario fijado o revisa la descripción de este video. Allí encontrarás el enlace exclusivo para unirte a esta familia en Cristo. No es solo una membresía, es una inversión en tu futuro espiritual y una forma de ayudar a que este ministerio alcance a más personas que necesitan desesperadamente estos mensajes. Cuando te conviertes en miembro, no solo estás invirtiendo en tu propio crecimiento, estás siendo parte de algo más grande. Estás ayudando a financiar la producción de más contenido como este. Estás contribuyendo a que podamos alcanzar a más personas. Estás siendo parte de la expansión del reino de Dios en la era digital. Quiero animarte también a que no dejes de ver los videos de nuestro canal. Mantén esa llama espiritual encendida en un mundo que constantemente trata de apagar tu pasión por Dios. Necesitas alimentar constantemente tu espíritu con contenido que edifique tu fe. Y aquí te voy a compartir un secreto poderoso. Incluso si no puedes prestar atención completa a cada video, déjalos reproduciendo de fondo mientras haces otras actividades. Tu mente subconsciente está captando mensajes clave, verdades bíblicas, declaraciones de fe que están siendo sembradas en lo profundo de tu espíritu. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Incluso cuando crees que no estás prestando atención completa, el Espíritu Santo está usando esas palabras para transformarte desde adentro. Por eso no puedes perderte ni un solo video. Cada mensaje tiene algo específico que Dios quiere depositar en tu corazón. También quiero animarte a ser un instrumento de bendición en los comentarios. Cuando veas a alguien compartiendo una lucha, una duda, una petición de oración, no pases de largo. Deja una palabra de aliento, una bendición, un versículo bíblico que pueda fortalecer su fe. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando bendices a otros, tú también eres bendecido. Cuando animas a alguien más, el Espíritu Santo fortalece tu propia fe. Cuando oras por otros, en los comentarios, estás ejercitando tu músculo espiritual y creciendo en tu capacidad de servir a Dios. Los comentarios de este canal no son solo un espacio de interacción, son un lugar de ministerio.
Son una oportunidad para que practiques lo que acabas de aprender sobre servir a Dios de verdad. Cada palabra de aliento que escribas, cada oración que hagas por alguien más, cada testimonio que compartas, está siendo usado por Dios para tocar vidas. Pero antes de que te vayas, hay algo más que el Espíritu Santo me está pidiendo que haga. Hermano, hermana, si tú que estás ahí escuchándome, Dios me está pidiendo ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Él sabe de ti. Él no te olvida y Él te escucha. Ahora permíteme tomar unos minutos para orar por tu vida. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia, intercediendo por cada persona que ha llegado hasta este momento. Señor, tú conoces sus nombres, conoces sus luchas, conoces sus sueños, conoces sus temores. Tú sabes exactamente por qué cada uno de ellos necesitaba escuchar este mensaje hoy. Gloria a Dios, aleluya. Declaro que el Espíritu Santo está despertando algo poderoso en sus corazones. Declaro que la confusión sobre su propósito está siendo disipada ahora mismo. Aleluya. Declaro que el miedo que los ha paralizado está siendo quebrantado por el poder de tu amor. Señor Jesús, toca sus corazones ahora mismo, que sientan tu presencia de manera tangible, que sepan, sin lugar a dudas, que tú tienes un plan específico y hermoso para sus vidas. Gloria a Dios. Declaro que están siendo equipados sobrenaturalmente para servir en tu reino. Aleluya. Padre, bendice sus familias, protege sus hogares, abre puertas de oportunidad para que puedan usar los talentos que tú has depositado en ellos. Declaro provisión sobrenatural sobre sus vidas. Declaro sanidad donde hay enfermedad. Declaro restauración donde hay quebrantamiento. Gloria a tu nombre. Espíritu Santo, llénalos de tu poder. Dales valentía para salir de su zona de confort. Dales sabiduría para discernir tu voluntad. Dales fuerza para perseverar cuando vengan las pruebas. Aleluya. Declaro que no son vasos vacíos, sino vasos llenos del tesoro más precioso del universo, tu presencia. Declaro que sus debilidades se están convirtiendo en fortalezas por tu gracia. Declaro que sus limitaciones se están convirtiendo en oportunidades para que tu poder se manifieste. Gloria a Dios. Señor, úsalos poderosamente. Que sean instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu esperanza en este mundo que tanto te necesita. Que sus vidas sean testimonios vivientes de tu poder transformador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Que la paz del Señor esté contigo y que su bendición te acompañe siempre.